Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar acá desde muy tempranas horas de la mañana y llevarles, por supuesto, la cobertura de noticias y ahora, en hora y media, el análisis de temas importantes, como siempre, a través de este segmento Diálogo con Ernesto López. Queremos de alguna manera recalcar y desde luego destacar el tema de la llegada de un nuevo lote de vacunas al país el día de ayer por la noche, las cuales pues se pueda seguir dándole cumplimiento a todo este proceso logístico que ha impulsado las autoridades de salud y que por supuesto en esta oportunidad también va a incluir al sector de periodistas. Así es que desde ya muchísimas gracias también por esa cobertura, especialmente de aquellos equipos periodísticos que están también ahí acompañando a trabajadores de primera, ¿verdad?, con las coberturas en los hospitales y otros lugares que desde luego siempre representan un alto riesgo. Así es que desde ya valga el comentario y el agradecimiento a nombre de todos por la opción de poder dar el proceso de vacunación al gremio periodístico. Esta mañana hemos invitado a dos expertos en el tema de migración para hacer un análisis acerca de esta continua preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos por detener la migración en Centroamérica. De hecho, la vicepresidenta de la República de los Estados Unidos, de la Unión Americana, Kamala Harris, ha dicho de que visitará próximamente a México, la frontera, y también Guatemala. Esto en el contexto de poder de alguna manera analizar de manera muy concreta las acciones que busquen el crear y recrear aquellos aspectos que determinen el apoyo directo hacia los gobiernos para detener la migración. También nuevamente surge el tema de la crítica relacionada con el tema de la militarización de las fronteras, que es otro de los factores que creo que hay que examinar de manera tal que esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al sociólogo y experto en temas de migración, el doctor Francisco Acosta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, y gracias por compartir aquí el foro con mi amigo César Ríos, a quien lo he conocido desde hace buen rato, y además este día a las 2 de la tarde me voy a poner la vacuna. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, eso es importante, ponerse la vacuna, ya le toca este día. César, como siempre, agradecido que nos acompañes cuando se trata de hacer análisis pertinentes como el día de hoy. Gracias, Ernesto, con mucho gusto, ya sabes, siempre disponible. Y doctor, gracias por estar compartiendo este... Con el mayor gusto. Bueno, hablemos entonces del tema que tiene que ver precisamente migración. ¿Cuál es el examen que haces tú, César, con relación a este tema de cómo ha venido siendo tratado con esta nueva administración Biden y sobre todo también ya en un contexto real de un anuncio que hace la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que dice vamos a tener que ir a Centroamérica, vamos a tener que ir a lidiar con las causas de raíz, ya que de otra forma estamos ante un sistema de perpetuación, es decir, permanente, ¿no? Ya, mira, lo que están enfrentando en este momento el presidente Biden es, en parte, la herencia que dejó una mala aplicación de políticas migratorias del presidente Donald Trump. Aquella famosa suspensión de las solicitudes de asilo y refugio, y retuvo gente en México, en toda la ruta migratoria, en Guatemala, y una vez entra el presidente Biden, todo eso se vuelca a la frontera, como el primer elemento, ¿no? Luego viene el golpe fuerte de la pandemia y mayor pobreza en nuestras familias, y ya coincide con este tema. Pero hay un elemento, Ernesto, muy importante que yo estoy resaltando, ¿no? Aquellos mensajes de la campaña electoral del presidente Biden, ¿no? Y voy a hacer de la migración, ningún niño va a quedar solo.
¿ya? Y vamos a tener un enfrentamiento donde lo prioritario es los derechos humanos y vamos a respetar a la persona, ¿no? Reaccionamos todos ante eso, ¿no? Pero también reaccionaron los traficantes de personas y transformaron ese mensaje de humanidad a tratar de la migración y fueron a decir, este es el momento para migrar. Deme a su hijo o vámonos en familia que yo les voy a garantizar pasar. Entonces la administración de esos mensajes ha influido mucho en lo que estamos haciendo. Ernesto, yo quiero enfocar este asunto desde el punto de vista del neoliberalismo. Tenemos 35 años de énfasis en el neoliberalismo, impulsado por los Chicago Boys, que propusieron 4 líneas de acción. Primero, libre movimiento de mercancías. Segundo, libre movimiento de capitales. Tercero, libre movimiento de información. Y cuarto, fijación de la población. Y voy a hacer énfasis en lo último. Fijar la población, que no se mueva la población, porque allá los necesitamos donde están. Y eso ha sido un fracaso, el último punto. Y el mayor impulsor, digamos, de estos 4 planteamientos han sido los Estados Unidos, a través del planteamiento económico, ideológico de los Chicago Boys. Entonces, esta última parte ha fracasado, la fijación de la población. Sobre todo cuando usted ve esos mares de gente, esos nuevos fenómenos que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años, que la población ya no emigra, ya emigra en masa. Ese es un nuevo asunto que no se había visto antes. A mí me duele enormemente esas inmigraciones en masa. Miren, el primer grupo que salió de aquí, de El Salvador del Mundo, iban 155 maestros. ¿De escuela? Sí, pero sin empleo. 155 maestros que deberían estar en las escuelas y se fueron. ¿Cuánto le toma al Estado y a la familia formar un docente? A mí me parece que es una pérdida para el país. Y fíjate que aquí el tema que tú tienes tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora mismo con las comisiones de Estados Unidos y lo que están mandando. Hay 2 realidades. Hay uno de nuestro trabajo de política exterior, todo lo que hiciste allá en Washington, y hay otra realidad sobre el origen de la migración. Hay que diferenciarla para atacarla, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, diríamos, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Que la migración se disminuya, ¿ya? Atacar los problemas. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? ¿A Relaciones Exteriores o a quién? Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con esto. Relaciones Exteriores es política exterior, cabildeo, todo lo que dice. ¿Pero quién son el origen de las comunidades. Ahí es la falta de empleo, es el ministro de Trabajo, es los riesgos naturales, la agricultura, la productividad agrícola. Esos son los que tienen que reunirse en las próximas mesas de análisis con la delegación de Estados Unidos. A mí me llama poderosamente la atención que la reunión de esta semana fue presidida por la canciller de la República para atacar problemas de las comunidades. Entiendo, y voy a pedirle a mi productor para comprender mejor cómo ha sido el comportamiento o la procedencia de las personas migrantes. Ahí tenemos un mapa que lo sacamos del informe de la situación de caravanas de migrantes, frontera sur de México, reciente. Esto fue del año pasado, donde vemos, no sé si lo tenemos, productor, usted me lo ha facilitado, ¿sí? Donde vemos que todos los grupos migrantes desde Trujillo, de Honduras, de Colón, de Cortés, de Lloro, de Santa Bárbara, San Francisco Morazán,
Ocotepeque, El Salvador, Escuintla y todo, van hasta Ciudad Hidalgo. Ahí está. Es interesante ver cómo hay asentamientos o nichos geográficos que demuestran la cantidad de personas que migran a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no llegar ahí? Ernesto. Sí, veamos, doctor. Mire, las migraciones no se pueden parar. Las migraciones son como los ríos, que aunque usted le ponga presas, esas presas se van a rebalsar. No las puede parar. Lo que se puede hacer es legalizar y humanizar esos procesos. Pero hablemos de los factores que jalan de allá para acá. Hay dos factores que yo le pongo especial atención. Uno es la idea del sueño americano. Óigame, ese sueño es cada vez menos cierto. Yo lo puedo llevar a los puentes de Washington, D.C., y donde va a encontrar ciudadanos norteamericanos blancos durmiendo debajo de los puentes. Sí. Entonces, eso que es sueño americano cada vez menos es cierto. Entonces, es importante que ahora comencemos a pensar en serio en vender la idea del sueño salvadoreño. Exacto. Qué lindo vivir acá. Óyeme, si usted viviera en Suecia, en Holanda, en Suiza, no tiene el sol que tiene este país, no tiene las montañas de Chalate tan lindas. Esa gente añoraría estar 6 meses en Chalate, en esas montañas lindas de la Montañona, ¿verdad? De allá de San Ignacio. Entonces lo que necesitamos es crear ese sueño salvadoreño, que la gente no se nos vaya. Mire, la gente que se nos va son los líderes, porque la decisión de emigrar solo la toma un líder, porque la decisión de tomar riesgo solo lo toman los líderes. Mucho. Pero si nos preguntas y analizamos el origen de la migración, surge de las comunidades. ¿Y qué han hecho los alcaldes para detener o para analizar de una manera profunda el tema migratorio? Tenemos un déficit de líder político para detener las migraciones. Yo digo, sí, y por ahora eso... con este cambio en el cual se argumenta de que vamos a ser nosotros los que verdaderamente le apostemos a ese Correcto. Entonces yo creo, cuando tú decías, aquí necesitamos temas políticos que ataquen de verdad. De política habría de que Estado. ver, Políticas de Estado. habría que ver si esta propuesta de la instalación de esta comisión del desarrollo local, vinculada con fondos, atacan el tema de la migración como debería de ser, ¿ya? Porque si me preguntas cómo han actuado los alcaldes o los líderes políticos con Alfodes para detener la migración, ha sido nula. Sí, claro. Ha sido nula. Por eso es que de alguna manera hay argumentos que validan la actuación de ese nuevo cambio que tiene. Correcto. Este pueblo, por 3 décadas, ha votado buena parte de este pueblo ha votado con los pies. Cuando el voto no le genera la esperanza, poniendo su voto en una caja, la gente decide votar con los pies, irse, caminando. Esta es la primera vez que la gente votó con esperanzas, con unas reales esperanzas. Y eso es bueno, pero también tiene su revés de la medalla. Yo soy fundador de Nueva Ciudad en Suchitoto, en un lugar donde 40 años ha tenido control el FMLN. La gente vendió su lotecito que le dio los acuerdos de paz y mandó al cipote para Estados Unidos. Ahora la población se está envejeciendo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doy la más cordial bienvenida a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de la República. No, gracias a usted, Ernesto, y bueno, dándole gracias a Dios de que podemos iniciar una semana más y contento de estar acá acompañándote. Gracias, Carlos. Habíamos estado hablando de un tema que es íntimamente vinculante a toda esa acción que en la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social se hace, que es precisamente de entrar localmente a examinar
cuál es el comportamiento social que se genera en cuanto al nivel de atención que requieren los jóvenes y sobre todo también las oportunidades que deberían de generarse en ellos, ¿no? Y que de alguna manera ese sea un factor incidente para seguir apostándole a que menos personas sean expulsadas del país buscando el sueño americano, por ejemplo. Claro, lastimosamente por décadas hemos dejado que muchos salvadoreños que son brillantes, que tienen muchas ideas positivas que han podido ayudar a generaciones enteras se vayan de nuestro país a causa de la misma pobreza, exclusión. Y creo que podríamos hacer una lista enorme de factores que han generado eso. Yo creo que hoy vivimos una coyuntura muy buena, una coyuntura donde todos los órganos del Estado van a estar en un par de semanas ya alineados para trabajar en función de que eso deje de pasar. Lo hablábamos el día sábado contigo, que el abordaje de la misma violencia en el país, el abordaje del tejido social que se rompió, generado pues por el saqueo que hicieron los partidos tradicionales a las arcas del Estado, a la generación de oportunidades en nuestro país que nunca lo hicieron. Hay que hacerlo de forma holística y en eso no solo participa el gobierno central, sino que participan los gobiernos locales, participa el legislativo, participa el órgano judicial, participan los medios de comunicación. Creo que tiene que ser un abordaje bastante integral y creo que es un sueño pues, que todos tenemos de que ya generaciones se mantengan acá en nuestro país para poder darle una dinámica distinta, tanto de producción como de factores que tienen que ver con la prevención de la violencia. Para eso es para lo que estamos luchando, para eso nos estamos preparando. Creo que hay muchos aires de esperanza, muchas situaciones buenas que se están construyendo alrededor de que vamos a tener una asamblea legislativa, por ejemplo, trabajando en función de generarle gobernabilidad al Ejecutivo, cosa que no ha tenido durante 2 años, y gobiernos locales también que en algún momento vieron los alcaldes que estaban en turno. Creo que la situación más de una forma política partidaria y nuestro país quiere que ya te quites las gafas político-partidarias y te pongas gafas para que veas factores sociales. Recordad que no solo el Estado debe ser garante de la generación de empleos, sino que también la empresa privada debe participar en esto y debe de tener una apertura más amplia, porque creo que la misma estigmatización que se ha generado sobre la juventud, los mismos estigmas, el mismo hecho de creer que solo porque un joven vive en una comunidad ya no le puede generar como oportunidad de poder desempeñarse en una empresa, etcétera. Creo que esas cosas han hecho que muchos de nuestros jóvenes tengan que abandonar el país en busca de oportunidades que se le pudieron haber generado acá, si se les hubiera dado una oportunidad. Pero también creo que hay diferentes situaciones y es el hecho de que venimos de tener una sociedad rota totalmente, una sociedad a donde ser joven ha sido un delito por décadas. Lo que ha pasado es que es como que tengas una mancha, un chorro encima de la mancha y lo estás limpiando con gotas. Estás limpiando el problema con gotas porque un sector político llamado Asamblea Legislativa, con los partidos tradicionales, Arena, FMLN, dirigidos por Rodolfo Parker, te pusieron una piedra y no dejaron fluir toda la estrategia que llevabas. Nosotros hemos seguido haciendo el trabajo, el esfuerzo por lograr sacar comunidades enteras adelante. Cuando se habla de prevención, tenés que hablar de prevención primaria, que son todos aquellos niños que no han tenido ningún contacto con temas que tienen que ver con violencia. La prevención secundaria, que son todas aquellas juventudes resilientes que viven en las comunidades y que han rechazado pues tomar el camino malo, y hay que generar también con ellos procesos porque si no, tarde o temprano la única opción que van a tener es formar parte de un grupo que está al margen de la ley, buscar la vida fácil como el tema de los robos, de los hurtos, etcétera. Y está el sector que te debes de atender con la prevención terciaria, que son todos aquellos jóvenes que se metieron a uno de estos grupos, lastimosamente a causa de la pobreza, a causa de la exclusión, a causa de la frustración que se vive en una comunidad cuando no tenés para poder llevar pan a tu mesa, que es una realidad que se vive en nuestro país a diario, y que hoy en día están queriendo obtener una oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad y poder tomar buenas decisiones y
cómo limpiar todo aquel expediente de negatividad poniéndose en función de los cambios en su misma comunidad. Pues eso no ha pasado en nuestro país, porque lo único que hicieron no solo esta Asamblea Legislativa, sino asambleas legislativas pasadas, pues fue generar leyes para bloquear que estos jóvenes pudieran reinsertarse, porque hay que decirlo, históricamente los partidos que han tenido el poder en nuestro país, lo único que quisieron era buscar un enemigo social y construyeron a las pandillas como su enemigo social, porque le funcionaba, era una forma de pedir cooperación, pero no sabían que lo que estaban haciendo era construyendo un fenómeno, un monstruo, que lo que iba a generar eran temas como este que acabamos de estar hablando, la migración, el desplazamiento forzado, la estigmatización, una ola de homicidios. Son gotas las que van cayendo, pero esto va a tener un efecto muy bueno, muy positivo para nuestra sociedad. Bueno, los centros urbanos de bienestar y oportunidades son infraestructuras que cuentan con un salón de usos múltiples, muy grande, muy bonito, adecuado. Aparte, yo te lo comentaba el sábado, que tienen oficinas. Oficinas no para personas del gobierno o para personas de una municipalidad, no. Son oficinas para 8 jóvenes de la comunidad, 8 líderes de la comunidad que nosotros formamos, que son los administradores al final del proyecto. Entonces, en el primer nivel está el salón de usos múltiples y las oficinas de los jóvenes. En el segundo nivel tenemos un área lúdica que sirve para atender a la primera infancia, lo de la prevención primaria, como te lo mencionaba, y todo lo demás no funciona para llevar a cabo los programas que están dentro de la fase 2 del Plan de Control Territorial, que son las oportunidades, y que entra lo que es la prevención secundaria. Ahí te encontrás, por ejemplo, un centro de cómputo con computadoras de primera generación, son de 16 a 23 computadoras, dependiendo el tamaño y la adecuación en el espacio físico que el cubo hace, todas con full internet, con programas de mucho desarrollo para ellos. Hay un área también de gamers, que es donde tienen PlayStations o Nintendo Wii, y pueden ir a jugar, pues, porque al final, como lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones, lo dijo porque lo criticaron porque regaló unas tablas de skateboarding. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tener a un joven con una tabla de skateboarding o tenerlo en una esquina con una arma o con drogas? Entonces, es lo mismo. ¿Qué preferís? ¿Tenerlo con un control de PlayStation o tenerlo con una arma o posteando en el léxico que hay en la calle? Pues aparte también hay 4.000 libros de diferentes gamas literarias. Te puedes encontrar libros desde educación básica hasta educación superior, y te puedes encontrar hasta cómics. Pues no es que todo sea en un tema súper educativo, sino que la intención es generar hábitos de lectura en nuestra juventud que se han perdido. Pues no mucho, la gran mayoría de nuestros jóvenes no tiene acceso a veces ni siquiera a tener un libro pues en casa. Entonces en el cubo encuentran casi 4.000 libros. Aparte, y quizás esto es lo primordial, siempre lo hemos dicho con el presidente, si no organizamos a nuestros jóvenes en función de trabajar por el bien de su comunidad, ponerles estas infraestructuras que andan por un promedio de $500,000, no funciona de nada. Entonces el paso prioritario es la organización, que el cubo es el pincelazo social para decir: esta comunidad fue, pero ya no más, porque vamos a trabajar y vamos a transformarla. Todo es un proceso. De hecho, yo te lo explicaba una vez en una oportunidad que estuvimos acá, en esta entrevista. La represión la puedes medir de inmediato, porque vas a una comunidad con represión, vas a medir el número de capturas que tuviste, si encontraste armas, drogas, etcétera, etcétera, si capturaste a alguien de un grupo que está al margen de la ley, si hiciste esto, aquello. Pero la prevención no, la prevención de verdad se mide con el paso del tiempo, porque vas viendo las características de transformación que va teniendo una comunidad. Y ya entrando al tema de los institutos técnicos digitales, hablábamos, ¿por qué no mejor Sonsonate, esa cárcel? Mantenemos toda su infraestructura principal porque es patrimonio cultural, y en ese lugar construimos el primer instituto técnico digital de nuestro país. ¿Qué tienen los institutos técnicos digitales? Bueno, es como un cubo más vitaminado, más robustecido. ¿Y qué van a tener estos institutos técnicos digitales? Bueno, la fase 2
solicitó un financiamiento de 91 millones que fue aprobado por el BESI. Y el BESI dijo, sí, nosotros queremos financiar la fase 2 porque nos interesa aportarle a El Salvador en los temas de seguridad. Se presentó a la Asamblea Legislativa, lo único que tuvimos en la Asamblea Legislativa fue personajes como el Chato Vargas, como Rodrigo Ávila, como Rodolfo Parker, como el Diablito Ruiz, atacando esto porque por obvias razones no les interesa aportarle a la seguridad de nuestro país. Entonces, pero dentro de esos 91 millones había un desglose, y en ese desglose habían 30 millones que estaban dirigidos para la construcción de un instituto técnico en CIFCO, en el Centro de Ferias y Convenciones. Pero el COVID vino y modificó todo y hay que adaptarse a la realidad que estamos viviendo después del COVID para poder sacar nuestro país adelante. Quería solo decir lo último, y es el hecho de que te mencioné en un principio, que se necesita el Estado, se necesita también los medios de comunicación, la empresa privada, pero hay dos cosas que necesitamos más: el apoyo de la población para que esto de verdad cambie y salgamos adelante, pero sobre todo que Dios nos acompañe en este camino y que Él nos dé toda la fuerza para poder salir adelante y sacar adelante El Salvador. Me parece interesante, qué buen punto. Gracias por haberme acompañado nuevamente. A la orden. Te agradezco muchísimo, qué bueno verte, el día de no hacerlo, pero qué bueno venirnos a refrescar con estos temas muy importantes para los jóvenes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.